En la gráfica, calcule las tensiones T1 y T2 si el peso del bloque es de 500 Newton y la cuerda está inclinada a 60 grados. Paso 1. Colocamos datos. El peso del bloque 500 Newton. El ángulo 60 grados. Incógnitas, tensión 1 y tensión 2. Siguiente paso. El diagrama de cuerpo libre. Lo realizaremos sobre el centro de equilibrio, es decir, el punto donde están concentradas todas las fuerzas. Identificamos fuerzas. Para abajo, toda la vida el peso, y como esa cuerda está unida a ese bloque, por lo tanto, la tensión en esa cuerda es igual al peso. Bien. Para la derecha, la tensión 2, y en diagonal, la tensión 1. Por propiedades de la geometría, el ángulo se repite en el lado opuesto de donde se encuentra originalmente. ¿Para qué necesitamos eso? Para descomponer esta tensión 1, ya que estando en medio de los ejes no nos sirve, no podemos operarla. Por lo tanto, hallamos sus componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Como el ángulo choca con el eje X, aquí directamente vamos a notar lo siguiente: tensión por coseno del ángulo. Y en el eje Y no le choca el ángulo, colocamos tensión por el seno del ángulo. ¿Cómo obtenemos esa definición? Podemos apreciar que se forman pequeños triángulos y pues aplicando las fórmulas básicas de la trigonometría llegamos a esta conclusión. Pero podemos concluir donde choca el ángulo coseno y donde no está el ángulo la función seno. Una vez descompuestas las fuerzas, pasamos al siguiente paso. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, aplicando la primera condición de equilibrio. Las fuerzas que apuntan para la derecha, positivas. Las fuerzas que apuntan para la izquierda, negativas. Menos tensión 1 por coseno del ángulo. En el eje X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y también igual a 0. Se forma la segunda ecuación. Las fuerzas que apunten arriba, tensión 1 por el seno del ángulo, positiva, menos el peso igual a 0. Muy bien, como logramos apreciar, del diagrama de cuerpo libre se obtuvo estas dos ecuaciones. Pasamos al último paso, al que llamo matemática, de donde hay que resolver dichas ecuaciones. Por ejemplo, de la ecuación 2 vamos a calcular la tensión 1. De 2 despejamos tensión 1. Despejando directamente, el peso que resta pasa a sumar, la función seno que multiplica pasa a dividir. Reemplazamos datos, el peso 500, operamos con calculadora, obteniendo un resultado de 577,35, redondeado a 2 decimales. Como es una fuerza, se mide en Newton. De esta manera tenemos la tensión 1. Bien. Ahora vamos a sustituir la tensión 1 en la ecuación 1. Por lo tanto, la tensión 2 será igual a la tensión 1 por el coseno del ángulo. Restaba, pasó a sumar. Reemplazamos esos valores, operamos con calculadora, se obtiene el valor de 288,68. Redondeando, por supuesto, y también se mide en Newton. De esta manera hemos logrado calcular la tensión 1 y la tensión 2. Problema terminado. Ahora inténtalo tú.